Buenos días, queridos hermanos, nuevamente con ustedes y damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos compartir cada día su hermosa palabra. Y seguimos ya esta semana terminando la serie sobre el pecado y estamos compartiendo algunas herramientas, principios bíblicos que debemos nosotros seguir para poder vencer a ese pecado que afecta nuestras vidas, que nos rompe la comunión con el Padre, y ese pecado que aquel que no conoce a Cristo lo mantiene a distancia, separado de Dios, y que si no hace nada por buscar de Cristo como Salvador personal se va a ir al infierno. Y es nuestra carga en nuestro corazón que muchas personas que no conocen a Cristo y que andan en una vida de pecado, pongan atención a esto y busquen de Cristo y no sigan llevando una vida de esta manera. Y a nosotros, los salvos, los cristianos, hermanos, hay que poner atención. Esta lucha no es un relajo. Esta es una guerra espiritual. La carne contra el espíritu contra la carne. Se oponen mutuamente, dicen Gálatas. Pero ¿quién va a tomar el control de tu vida? Aquella naturaleza a la cual tú le rindas tu voluntad. Y esta semana estamos compartiendo algunos principios que nos ayudan o nos ayudarán para seguir en esta lucha venciendo al pecado. Somos libres del dominio del poder del pecado, pero no estamos exentos a sus ataques. Tenemos que ser conscientes de eso, hermano. No somos exentos a los ataques del pecado. La herramienta para este día que vamos a enseñar es la palabra de Dios. Vimos poner la mirada en Jesús, mirar a Dios como es santo, y hoy compartiremos para luchar contra el pecado. Métase en las páginas de la palabra de Dios. Escudriñe las escrituras. Dedique tiempo para leer, meditar y aplicar la palabra de Dios a su vida. Obedezca la palabra de Dios y será una herramienta para combatir los ataques de las tentaciones del pecado. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, las sagradas escrituras, los testimonios, los estatutos, los preceptos. Estamos hablando de lo mismo, de la palabra de Dios. Es el arma ofensiva para contrarrestar los ataques del enemigo. Tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Tenemos que obedecerla y cada día escudriñarlas. Recuerde que la lucha no es fácil. Alguien dijo que el pecado te separa de la palabra de Dios o la palabra de Dios te separa del pecado. Yo creo eso que dijo esta persona. La palabra de Dios nos separa del pecado. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es una fortaleza contra el pecado. Debemos aprenderla, memorizarla, pero también ponerla en práctica en nuestras vidas, haciendo de ella una guía vital para todo lo que hagamos. Mire lo que nos dice el Salmo 119:11. Dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios no hay que dejarla en la mente. Hay que llevarla al corazón y guardarla, atesorarla, aplicarla a la vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Y miren lo que nos dice Josué 1:8. Josué 1:8, lo que nos dice allí. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Pero no tan solo eso, dice, para que la medites y la cumplas, la obedezcas. Al desarrollar una vida de aprendizaje y aplicación de la palabra de Dios, tendremos un efecto purificador de Dios. Tendremos un efecto purificador en nuestras vidas y poder para vencer el pecado. Hermanos, esto no es relajo. La lucha es cruenta. Y no tenemos luchas contra sangre y carne, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios 6. Es una lucha espiritual. Aplique la palabra de Dios a su vida. Léala, escudriñela cada día de su vida. Medite qué Dios le está diciendo a través de la lectura de la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios. Y su vida se apartará del pecado. Qué herramienta, hermanos. Qué herramienta. Poner los ojos en Jesús. Mirar a Dios santo como es y escudriñar las escrituras y cumplirlas y aplicarlas a la vida cada día. Son herramientas que nos permitirán apartarnos de una vida pecaminosa. Al desarrollar una vida en las escrituras, escudriñando cada día la palabra de Dios, creceremos espiritualmente y seremos fuertes ante las tentaciones. Mira el Salmo 1, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, será como árbol plantado. Voy a leer el 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una vida disfrutando de la palabra de Dios. Y si crecerás fuerte como un árbol junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da frutos a su tiempo. Lleve una vida dedicada a la palabra de Dios y usted será fortalecido contra el pecado. Dice la palabra de Dios en Juan 15:3, dice, vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Así que ahí está la herramienta, hermano, para vencer al pecado. Y el mejor ejemplo que tenemos es Cristo. En Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 10, Cristo se defendió de los ataques de Satanás aplicando la palabra de Dios. El Señor Jesús fue tentado. Había pasado 40 días en ayuno y el tentador lo atacó. El ataque de Satanás es real, hermanos. Si atacó a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? Por eso no podemos estar desprovistos. Por eso Dios nos dejó las herramientas. Y la palabra de Dios es una herramienta fundamental en la vida de toda persona, de todo cristiano. Sin la palabra de Dios estamos descubiertos. Jesús aquí en Mateo 4 nos dio el ejemplo. Mire Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se defendió con las escrituras. ¿Cómo tú te vas a defender si tú no estás metiéndote en las páginas de la palabra de Dios? Jesús fue tentado en 3 áreas, las mismas que fue tentada Eva. Fue tentado en los deseos físicos, en las posesiones y el poder y en el orgullo. Asimismo somos tentados nosotros por la mirada, por los pensamientos, por el orgullo, por la soberbia. Pero también cuando somos débiles y cuando no buscamos la palabra de Dios, somos débiles. Jesús no cayó. Jesús se mantuvo
sin pecado. Nosotros también vamos a ser tentados y somos vulnerables cuando estamos cansados, solitarios o estamos enfrentando con incertidumbres. Muchas veces somos vulnerables, pero si no estamos en la palabra de Dios, aún somos más vulnerables. Haga como Jesús. Invoque las sagradas escrituras y aplíquelas a su vida cada vez que usted sea tentado. Tiene que aprender la palabra de Dios, porque Satanás también se la sabe. En este pasaje de Mateo 4, Satanás también invocó las escrituras e invocó el Salmo 91, versículo 12. Entonces, sin la palabra de Dios estamos desprovistos. Use la palabra de Dios. Métase en las páginas de la Biblia. Escudriñe las escrituras. Apréndalas de memoria y aplíquelas a su vida. Y usted podrá seguir luchando y vencer al pecado. Recuerde, o la palabra de Dios te aparta del pecado o el pecado te aparta de la palabra de Dios. Será mejor que nosotros vivamos una vida metidos en las páginas de las Sagradas Escrituras.